Hola, ¿qué tal? Esta es la presentación número 3 que corresponde al tercer parcial del sexto semestre. Este tema que vamos a ver a continuación, el cual es el diagrama de flujo y los algoritmos y cómo se relacionan entre ellos, fue uno de los temas finales que vimos, que es un tema que si bien se nos ha tratado durante muchísimo a lo largo de toda la carrera que hemos llevado de soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, aquí se nos presenta una manera más sencilla de entenderlo para ir relacionándolo con la parte de los algoritmos, puesto que los diagramas de flujo quizás ya lo tengamos de una mejor manera ya entendida, pero ahora vamos a ver las similitudes que tiene con los algoritmos, que vendría siendo un precedente de los diagramas de flujo y el por qué se crea un diagrama de flujo. Entonces, pues vamos a continuar con estas dos herramientas. Vamos a hablar de estas dos herramientas que son sumamente importantes para la organización y la resolución de problemas, el cual en nuestra área es sumamente importante. Y vamos a ver primero definiciones. Así que vamos a iniciar con la definición de qué es un algoritmo. Bien, un algoritmo, por definición, es un conjunto de pasos ordenados y lógicos que se siguen para resolver un problema o realizar alguna tarea. Al referirnos a pasos lógicos es que debe de existir un paso número 1 para que exista un paso número 2 y debe existir un paso número 2 para que pueda existir un paso número 3. Es decir, todo es una secuencia o incluso podríamos llamar consecuencia del anterior. Entonces, el algoritmo no solo se usa en programación o en matemáticas, que tenemos esta idea de cómo un algoritmo funciona de manera computacional para poder realizar alguna acción dentro de una computadora o algún sistema operativo, etc. Sino que también están presentes en cosas de la vida cotidiana. Y aquí retomamos un poco el tema de los dos anteriores presentaciones que se realizaron, que fue el de geometría del taxista y un poco acerca de la información de los fractales, ya que estas dos nos muestran que al final todo se relaciona con estos temas de matemáticas que tienen que ver o que tienen alguna importancia bastante relevante en nuestro día a día, en la vida cotidiana, en lo que nosotros hacemos todos los días y que pertenecen a algo que no necesariamente estamos viendo números en pantalla o números en nuestros ojos, sino que estamos viviendo, pero al mismo tiempo están sucediendo una serie de cosas que al final tienen que ver y que están relacionados con las matemáticas, o en este caso hablando de procesos como algoritmos y diagramas de flujo. Así que vamos a entrar un poco más en detalle, pero antes de continuar con algunos de estos detalles, vamos a hablar de la siguiente definición, que es ¿qué es un diagrama de flujo? Bueno, un diagrama de flujo, por definición, es la representación gráfica de un algoritmo. Es decir, el diagrama de flujo cumple la función de representar de una manera gráfica, visual, lo que ya habíamos escrito en un algoritmo. El algoritmo tiene la función de cumplir una acción y el diagrama de flujo tiene la función de representar de manera gráfica cómo se va a cumplir dicha acción e incluso poner vertientes como no, sí, como pueden ver en el diagrama de flujo que se nos presenta, para poder tener diferentes maneras visuales de ver cuando algo dentro del algoritmo puede ser de otra manera, ¿qué sigue? ¿Cómo lo vamos a representar? ¿Cómo vamos a hacer que ese cambio funcione? Bueno, pues el diagrama de flujo nos permite entender de una mejor manera esto. Esto es mediante símbolos y flechas, que más adelante vamos a ver el significado que tienen. Pero, ¿qué relación tiene un algoritmo con un diagrama de flujo? Pues, como bien lo pudieron notar, es una consecuencia del anterior. Es decir, todo lo que hemos estado viendo a lo largo de esta presentación es que sin un paso anterior no puede existir el siguiente. Y es por eso que los algoritmos funcionan de esa manera y es por eso que los diagramas de flujo funcionan de esa manera y tienen muchísima utilidad.
El algoritmo y el diagrama de flujo están relacionados, puesto que ambos sirven para representar pues un proceso paso a paso. La única diferencia entre estos dos es que el algoritmo se expresa de manera escrita y el diagrama de flujo nos lo representa mediante estos símbolos, cuadros y flechas que nos van a permitir poder verlo de manera visual. Normalmente primero se piensa en que se va a redactar un algoritmo y después el algoritmo se va a transformar en un diagrama de flujo. Y esto nos regresa otra vez a lo mencionado de que sin un paso anterior no puede existir el siguiente. Que si bien podemos crear un diagrama de flujo sin basarnos en un algoritmo, claro que sí, pero hablando de este tema específico de cómo los dos funcionan y la relación que tienen estas dos herramientas, pues es sumamente importante que primero exista este algoritmo y después el diagrama de flujo. Esa es la relación que existe entre ellos dos. Ahora vamos a hablar acerca de los símbolos y el significado que tienen, puesto que si bien en nuestro algoritmo las letras tienen las letras y algunos símbolos que también existen de manera escrita, por ejemplo, en el sistema de programación computacional, existe el uso de corcheas, el uso de corchetes, signos, puntos, etcétera, que nos permiten darle un significado. Bueno, pues a cada una de esas figuras también se les puede dar uno. Y es por eso que aquí tenemos las más básicas. Vamos a hablar primero acerca de el óvalo o el círculo, que es el que siempre por lo general va a representar el inicio o el fin. Esto es decir, cuando inicia el diagrama de flujo, se nos va a presentar el círculo diciéndonos que ahí inicia, y dentro de este mismo círculo puede haber un texto que diga que ahí inicia, y de igual manera volver a aparecer hasta el final cuando se nos determine que ya ha terminado todo el diagrama. El segundo, bueno, es el rectángulo, el cual indica una acción o un proceso, es decir, qué acción se va a realizar, cuál va a ser el proceso que va a realizar, es decir, no sé, cargar una caja. Eso es una acción, se va a indicar una acción. Después tenemos el rombo, que es el que se utiliza para las decisiones. Una pregunta o alguna decisión que se debe de tomar. Esto puede tener más de una respuesta. Como pueden ver, ya habíamos visto anteriormente que había ejemplo de sí y no. Bueno, pues aquí se puede encontrar de manera aplicada. Y por último tenemos el paralelogramo, que representa la entrada o salida de datos. Es decir, pues la información, lo que nosotros le llamamos lectura, lo que significa, los significados, las definiciones, todo eso lo va a tener esta figura. Y bueno, esta es la manera más fácil de entender los símbolos principales, pero de igual manera, pues obviamente hay algo que los conecta, y esto que los conecta son las flechas, y las flechas pues simplemente indican la dirección que va a seguir el proceso. Esa es la parte más lógica de entender de estos diagramas de flujo. Ejemplos. Bueno, vamos a hablar un poco de los ejemplos. Un ejemplo sencillo de algoritmo puede ser el proceso de encender una computadora. Primero se revisa que esté conectada, después se presiona el botón de encendido, se espera que inicie el sistema, se ingresa al usuario, la contraseña, y al final se abre el programa o el archivo, lo que sea que estemos buscando. Es un ejemplo muy sencillo y banal de cómo funciona, pero yendo de eso, podemos partir con un ejemplo enfocado mejor al día a día, como por ejemplo preparar un sándwich. Por ejemplo, pues el proceso sería agarrar el pan, sacarlo de su caja, ser más detallistas respecto al proceso, y después de sacarlo de la caja, agarrar un cuchillo, el cuchillo sumergirlo en
mayonesa y después cubrir este pan con mayonesa, etc. A lo que voy con este ejemplo es que debe de existir un paso a paso muy detallado, que si bien parece un poco tedioso de hacer, se debe de hacer para que se pueda entender todas las posibles, valga la redundancia, posibilidades que hay de realizar un proceso, puesto que una computadora no va a entender que puedes pasar de un punto A a un punto B saltándote todo lo demás, sino que debe de existir realmente un punto A, punto 0, punto A, punto 1, punto A, punto 2, punto 3, punto 4, etc. Debe de existir toda una lista de procesos hasta llegar al punto B. No podemos saltarlos, puesto que es sumamente importante para poder realizar un proceso y que no exista ninguna falla. Y esto en el área de TI pues es muy importante para la solución de problemas que puede tener algún cliente que busque la ayuda de algún técnico. Bueno, pues el diagrama de flujo convierte estos mismos procesos por medio de los símbolos y las flechas y con las definiciones que tienen, pues la manera gráfica, la manera visual. Dicho esto, vamos a hablar como último punto la importancia y conclusión de este tema. Pues los algoritmos y los diagramas de flujo, como ya mencioné, son importantes porque nos van a ayudar a organizar nuestras ideas, resolver estos problemas, representar estos procesos de manera clara, y ellos los podemos encontrar en muchas áreas. Podemos encontrarlas en áreas de informática, en programación, como se mencionó, en administración, en educación, en todo tipo de actividades de la vida diaria incluso. Y su utilidad está en que nos permite entender mejor un proceso antes de ejecutarlo para no tener problemas y tener una guía base para poder detectar estos errores y siempre mejorar esta secuencia de pasos que vamos a estar realizando todo el tiempo, y esto nos va a facilitar, primero, dar un mejor resultado a nuestro objetivo, y segundo, una mejor explicación también para el procedimiento en dado caso de que nosotros querramos que otra persona lo realice. En conclusión, un algoritmo indica qué pasos se deben de seguir para realizar la resolución de algún problema, y el diagrama de flujo nos va a permitir ver estos pasos de forma visual. Ambas son herramientas sumamente útiles para comprender, organizarnos, comunicarnos y sobre todo darnos paso a la solución de problemas de manera muchísimo más sencilla. Sin más que decir, muchísimas gracias. Hasta luego.